Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Gracias por acompañarme. Como todos los miércoles en Debate 22, hoy nos acompaña Olga Warnock, periodista y escritora. Olga, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti y justamente vamos a hablar con Olga por su libro Felipe el Obscuro. Aquí lo tengo, aunque hace un poco de brillo. Este libro que ha sido sumamente polémico. Olga, cuéntanos un poquito de la historia de cómo este libro ve la luz. En la portada dice el libro prohibido durante el gobierno de Calderón. ¿Por qué decides salir de México y por qué el libro prohibido? Porque efectivamente fue el libro prohibido por el gobierno de Calderón, aunque, digamos, él nunca dijo, no quiero que ese libro salga o que vea la luz. La cantidad de amenazas que yo recibí, no solamente yo, mi familia, mis colaboradores y la misma editorial Planeta, hicieron de que primero me tuviera que ir de México porque mi vida corría peligro. Realmente estaba muy, muy complicado. Fue por el año finales del 2011, antes de finales del 2011, por octubre, más o menos fue que yo salí de México, aconsejada por Artículo 19, eh, y las amenazas en ese momento pero habían comenzado en el 2010, pero se fueron incrementando a medida que pasó el tiempo y ya para esa época se hacía insostenible mi presencia en México, así que viajé a Estados Unidos, desde donde continué escribiendo, con todas las dificultades que implica escribir lejos del territorio o del país al que te ibas a referir en tu libro. Aunque, digamos, la mayor parte de las entrevistas y de la investigación estaba realizada, fue meramente una cuestión de preservar mi vida, y preservar la vida del resto de la gente que me acompañó, de mis colaboradores, incluso a las fuentes. Hizo necesaria que saliera de México. Eso fue en el 2011, continuó cada vez más, hasta que finalmente la editorial, estamos hablando 8 o 9 años atrás, ¿no? Hasta que finalmente la editorial Planeta España decidió cancelar momentáneamente la publicación del libro porque ya la dimensión de las amenazas eran, te diría, si tengo que utilizar una palabra, demenciales. O sea, era el señor de la imprenta, los empleados de la imprenta, las secretarias de Editorial Planeta. Y entonces, en función de eso, del riesgo que había, Planeta decide cancelarlo, ¿no? Estamos hablando de un sexenio en el que, digamos, la situación en México era muy, muy difícil y muy complicada. Por lo tanto, tampoco se podía estar jugando, ¿no? Con decir no va a pasar nada, y si llegaba a pasar algo, era mucho el peso, ¿no? Escribir acerca de Felipe Calderón, tú en tu libro para explicar desde su toma de decisiones hasta su carácter, haces un recorrido por su vida personal. Cuéntanos los detalles más importantes de la vida del presidente Felipe Calderón antes de ser presidente. Mira, yo tengo, de alguna manera pienso que los hombres públicos, la vida de los hombres públicos es pública. La vida de los hombres públicos no es privada. Y cada rasgo de su personalidad, cómo se gestó esa personalidad desde su infancia en adelante y los problemas que pueden tener en su salud, eh, influyen porque puede tomar decisiones que afectan la vida, para mal o para bien, la vida de millones de ciudadanos, en este caso de mexicanos, ¿no? Yo viajé a Michoacán muchas veces, viajé 3 veces a Michoacán, en medio de la guerra
de Felipe Calderón viajé 3 veces a Michoacán, en camión, te diré, no fui en avión porque tenía temor de viajar en avión, ya tenía muchas amenazas encima, también con un gran riesgo porque secuestraban camiones en esa época, y entrevisté a todos, fui con la idea de entrevistar la primera vez que fui con la idea de entrevistar a toda la familia o los que quisieran conversar conmigo, a sus compañeros de infancia, a los que lo conocieron en la prepa, a los que lo acompañaron en la militancia, hacer un poquito el paralelo con su padre, que fue el gran intelectual del PAN, el gran historiador del PAN, un hombre muy querido en Michoacán y muy querido dentro de lo que es el Partido de Acción Nacional, muy respetado, que murió en la pobreza, enemistado con su hijo, muy enemistado con su hijo, al que su hijo prácticamente no le dirigía la palabra, por razones de infancia, ¿no? Entonces busqué un poco eso, ¿no? Porque ahí en la infancia es donde la persona, o sea, se articula la personalidad de cualquiera, ¿no? Y tuve la suerte de que me recibiera su hermana mayor, que era la más ligada a Felipe, que es Cocoa Calderón, y ella estaba en ese momento en plena campaña para la gobernatura del Estado, que la dio, pero estaba en plena actividad política. Y bueno, hablamos largamente. Ella es psicóloga freudiana, así que me pudo hacer un muy buen análisis de su hermano, y fue la que me confirmó ese viejo resentimiento entre el hijo y el padre, que después se refleja a lo largo del libro y se refleja en todos los actos que Felipe, digamos, las acciones privadas o relacionadas con su círculo íntimo e incluso con sus acciones de Estado, ¿no? Ese carácter irritable, a mí me pudo explicar varias cosas. ¿Por qué ese señor estaba siempre enojado? ¿Por qué tenía tan mal carácter? ¿Por qué tenía estallidos de cólera? ¿Por qué explotaba frente a cualquiera? ¿Por qué se había enemistado con algún embajador norteamericano, como fue el caso de Carlos Pascual, que visitó la residencia de Los Pinos y tuvo un entredicho muy fuerte con él? Pero lo que pasa es que Felipe en ese momento estaba en un estado, te diría, como no estaba no estaba muy bien de salud, y ¿Te refieres al tenía que alcoholizado? estaba, según lo que se comentaba en la Embajada de Estados Unidos, que hacían bromas además respecto de ese tema. Eh, Pensemos que estábamos viviendo un sexenio, y estábamos viviendo, porque yo vivía en México en ese entonces, yo llegué a México en el 2000, y cuántas acciones pudo haber tomado, cuántas decisiones de Estado pudo haber tomado Felipe Calderón en ese estado. Una Olga, decisión acompáñanos a hacer una pausa porque me gustaría en el segundo bloque que hablemos específicamente de este tema del supuesto alcoholismo de Felipe Calderón. Acompáñanos. Ok. Estamos de regreso con la periodista y escritora Olga Warnat. En el bloque anterior estábamos concluyendo cuando empezabas a tocar este punto del alcoholismo de Felipe Calderón, que mucho se ha hablado en diferentes medios. Supongo que ubicas al periodista Federico Arreola, que fue el que empezó con esta situación del alcoholismo y quien posteriormente también dijo que fue un invento el alcoholismo de Felipe Calderón. Cuéntanos, Olga. Sí, yo leí lo de Federico Arriola, no quiero responderle a él porque no tiene ningún sentido. Recordemos también el caso de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui también hizo una pregunta al aire, porque era un rumor, digamos. El alcoholismo de Felipe Calderón se hablaba en todos los círculos políticos, se hablaba en todo Michoacán, se hablaba en el PAN, era como un secreto a voces. En algún momento incluso, ¿cómo se llama? Noroña, creo que lo acusó, hizo una declaración también bastante fuerte respecto al tema. Es decir, algunos periodistas lo tocaron. Yo lo que quise con esto era indagar más sobre ese aspecto, no solo sobre ese aspecto, porque de última es una adicción, es una, por decirlo de alguna manera, una enfermedad que había generado en él, el alcoholismo de alguna manera tapaba
viejos rencores, dolores de infancia, que quién sabe con qué cosa tendrían que ver, pero habían causado muchos roces y muchos chispazos y muchas discusiones y peleas con sus viejos compañeros de militancia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Manuel Espino y otros. Muchos te contaban, pero lo que yo busqué era tener de alguna manera la respuesta, o que alguien me lo contara y me lo detallara en on the record, no, es decir, con nombre y apellido, no con rumores. Así que fue un trabajo bastante largo y muy difícil, porque aparte de eso también dibujar la personalidad, meterme detrás de esa máscara de Felipe Calderón, ¿no? Detrás de ese presidente o de ese mandatario que un día le declaró la guerra al narcotráfico, que estaba conduciendo un sexenio con una guerra fallida y que llegó al punto tal de que, o sea, este problema que él tenía llevó al punto tal de que en una oportunidad Hillary Clinton, después del episodio del embajador Pascual, que fue bastante fuerte, porque Felipe Calderón pidió la cabeza de Pascual, pidió que Pascual se fuera y se tuvo que ir. Entonces, después de eso, Hillary Clinton, al tiempo, manda un cable a la Embajada de Estados Unidos pidiendo referencias de la personalidad. Son una serie de preguntas que están en el libro, en donde se preguntan, porque habían puesto mucho dinero, miles de millones de dólares, en una guerra que se estaba perdiendo. Entonces querían saber cuál era la actitud de Felipe Calderón en sus acciones políticas de Estado y privadas, su relación con su círculo íntimo, si él era un hombre que toleraba la adversidad, es decir, una serie de preguntas que se hace Hillary, que en ese momento era secretaria del Departamento de Estado, acerca de ese hombre que estaba conduciendo una guerra en la que Estados Unidos había puesto mucho dinero y estaba perdida, había fracasado, y que tenían que ver con la personalidad de Felipe Calderón como Olga, mandatario. ¿exclusivamente los aciertos y los errores tuvieron que ver con la personalidad de Felipe Calderón? Yo creo que sí, ¿sabes? O sea, yo pienso que sí, pienso que es un conjunto. Yo creo que, digamos, aciertos, si me preguntas cuáles fueron, es un poco medio complicado para mí decirte cuáles fueron los aciertos. Yo creo que todo desde el inicio fue una catarata de errores. Primero es un hombre que llega a la presidencia de México después de unas elecciones muy complicadas, muy controvertidas, y prácticamente ingresa con forceps porque la diferencia fue de 0.5. A mi entender, hubo un fraude. Llega con pactos que no tenían nada que ver con aquella promesa de cambio que hizo el PAN desde el 2001 en adelante, con Vicente Fox. Lanza la guerra al narcotráfico o al narco o a los cárteles, sin estrategias, sin consensos políticos, porque no los tenía, con un país completamente dividido, con una catarata de críticas, con un México parado, recordemos los plantones, etcétera, y además sin una red de contención para las miles de víctimas que iba a tener esa guerra, que sí la tuvo, más de 121.000 víctimas, a las que Felipe Calderón nunca tuvo un gesto de empatía, un gesto de compasión a lo largo de todo el sexenio. Un pedido de Olga, disculpas. justamente hablando de esta guerra contra el narcotráfico, los vínculos con el cártel de Sinaloa y la situación de Genaro García Luna, que está preso en Estados Unidos. Sí. Mira, yo creo que, o sea, tu pregunta se refiere a si ya existían o...
los vínculos Eh, cuando él llegó. ¿Cómo lo confirma? Se habla mucho de Genaro García Luna. Felipe Calderón tenía que tener conocimiento de las Sí, actividades por de Genaro supuesto. García Luna. Sí, claro, por supuesto que sí. Mira, primero que Genaro García Luna venía del sexenio de Vicente Fox. Él había estado al frente de la AFI, venía de un sexenio que los últimos años fue muy violento. Vicente Fox también ya había declarado la guerra a los cárteles que estaban enfrentados al cártel de Sinaloa. Y los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa eran muy lejanos. Y con los cárteles, o sea, venían desde los años 90, no venía, no venía desde el sexenio del panismo. Por lo tanto, era un hombre que estaba sospechado. Estaba rodeado de policías corruptos, que estaba rodeado de criminales, de ampones, como es el caso de Cárdenas Palomino, que era un asesino, que tenía un prontuario detrás, no tenían currículum. Y claro que lo sabía Felipe Calderón. Por supuesto que lo sabía. Cuando él era presidente electo, los militares, 3 militares de alta graduación, 3 generales, se reunieron con Juan Camilo Mourinho, que después muere en el avionazo en el 2008. Se reunieron en el restaurante Churchill, ahí en Polanco, que hoy ya no está, y en un reservado estos militares le plantearon a Juan Camilo Mourinho, porque era la mano derecha de Felipe Calderón, le entregaron una carpeta con todas las pruebas que tenían de los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Y Juan Camilo Mourinho se molestó mucho, los insultó y se fue corriendo por las escaleras, que yo relato esa escena. Posteriormente a eso viene, ya con Felipe Calderón en Los Pinos, viene la reunión del general Tomás Ángeles, un general de alta graduación y una foja de servicios intachable, que también se reúne con Felipe Calderón. Y Felipe Calderón estaba molesto por lo que él le estaba planteando, que era justamente todas las pruebas nuevamente, los vínculos de García Luna con el narco. Le pide que se lo mande por escrito cómo termina, él se lo manda y cómo termina el general Ángeles preso. Después viene el caso de el comandante Javier Herrera Valle, un comandante de la Federal con una foja de servicios intachable, que también comienza a ver todo esto. Y también le manda toda esta información a Felipe Calderón y cómo termina preso. Estuvo 4 años en una cárcel de alta seguridad junto con narcotraficantes, acusado de ser narcotraficante. Entonces fue exonerado. Entonces, claro que lo sabía. A mí me extraña mucho verlo hoy decir que él no sabía y que lo que le entregaron tanto el general Ángeles como el comandante Herrera Valle eran chismes o eran cosas sin importancia, es decir, no asume la responsabilidad. Y claro que tiene que ver con esa personalidad llena de claroscuros, compleja, con grandes resentimientos personales. Es decir, tiene que ver con eso. Yo, o sea, quería decirte que fui para atrás en su vida para tratar no de compadecerlo, no de justificar sus acciones, sino para tratar de entender el porqué de sus acciones, el porqué de vivir en una burbuja y negar todo, o el por qué tomar acciones determinadas que uno por ahí decía, pero ¿por qué? ¿No? Olga, vamos a hablar de eso regresando de la pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso en la recta final de Debate 22. Se nos acaba el tiempo. Olga, el papel de Margarita Zavala en la vida de Felipe Calderón. La socia. La socia, es decir, yo defino a la relación de ambos, a la pareja, como una sociedad político-amorosa, amoroso en el segundo lugar, ¿no? Ellos siempre fueron una sociedad política, se conocieron en el PAN y después, bueno, ella la acompañó durante todo el tramo de la campaña y fue parte, porque Margarita conoce perfectamente los códigos de la política, no solamente de la política del PAN, sino de la política tradicional. Por acción u omisión fue también cómplice. Es decir, aquella Margarita que uno podía ver en algún tiempo, en los primeros años del mandato de Felipe Calderón, que todos decían,
ella se merecía haber sido presidenta, ella hubiera sido mejor presidenta que Felipe Calderón, ¿no? Eso era lo que me comentaban a mí, empresarios, políticos que se reunían con él, justamente haciendo referencia al carácter de él. Y yo no, yo la defino como la socia, no la defino como alguien ajeno a lo que pasó en el sexenio. Y no tenemos más que recordar lo que fue el incendio de la guardería ABC A en veces. Hermosillo, donde estaba implicada una prima de Margarita Zavala, donde murieron más de 50 niños y el resto de los niños quedaron con secuelas gravísimas, quemados murieron además. Y Margarita Zavala primero negó conocer a su prima y después hizo todo lo posible para presionar a la justicia para que su prima no fuera condenada por ese delito, ¿no? Terrible delito. Entonces, ¿fue cómplice o no fue cómplice? Claro que fue cómplice. Claro que sí. Yo creo que en Olga, ese nos sentido, queda... Dime. no, yo creo que en ese sentido, y ya regresando a la actualidad, que tiene que ver con la no aprobación del partido de Felipe Calderón, que llevaba curiosamente a Margarita Zavala como candidata o como la primera en la lista, o como jefa de ese partido, yo creo que es parte del pasado, ¿sabes? O sea, yo creo que ellos no regresan. Por lo menos Margarita le va a costar mucho llegar a ser presidenta de México, porque lleva el lastre de los 6 años de Felipe Calderón. Ese Justamente, desempeño triste y, sí, y justamente devastador, la ¿no? figura de Felipe Calderón tiene tantos detractores, tantos críticos, pero también aglutina una cantidad tremenda de seguidores, cosa que no vemos con un Vicente Fox que trató de mantenerse activo, que no vemos con un Enrique Peña Nieto que desapareció de la arena pública. ¿Por qué tanta pasión y tanta polarización por la figura de Felipe Calderón? Yo creo que hay de todo, o sea, habría que ver un poco cuáles son qué cantidad de seguidores tiene, también hay muchos trolls, hay troll de todos lados o bots, como le dicen, ¿no? Eh, la verdad que no me puse a analizar eso, pero sí suelo fijarme, hago como un repaso, digo, a ver, ¿qué pasa con esto? Y te das cuenta que hay mucha gente que entra al perfil de Felipe Calderón, una gran mayoría te diría, para insultarlo en todos los idiomas. Ahora, no me puse a analizar cada uno de los perfiles. Yo creo que es un hombre que despierta eso. Eh, yo la verdad que para mí es el pasado, pero un pasado que hay que recordarlo, por eso también fue el motivo de mi libro, y aunque hubieran pasado 10 años lo hubiera publicado. O sea, yo siempre pensé que ese libro se tenía que publicar, por una Olga, ¿qué cuestión de crees que tiempo. pase? ¿Qué crees que pase con el presidente Felipe Calderón ahora que Genaro García Luna está preso? Bueno, esa es una gran pregunta, porque Genaro García Luna va a tener su juicio teóricamente en octubre, pero un juicio que puede postergarse hasta diciembre, porque hay que recordar que en noviembre son las elecciones de Estados Unidos. Entonces, lo que me cuentan mis fuentes a mí, porque curiosamente es la DEA quien lo atrapa y curiosamente es la DEA quien lo condecora en el 2004 como el mejor policía, eh, mis fuentes de la DEA me dicen que toda esta extensión y toda esta postergación tiene que ver con un posible arreglo, que Genaro García Luna pueda pasar a ser testigo protegido. Pero si pasa a ser testigo protegido va a tener que contar, va a tener que hablar, va a tener que dar datos, información verificable, no porque firmás un convenio con la justicia de Estados Unidos. Así que No trascendidos. es muy probable que tengamos novedades y que haya sorpresas. No Olga, solo con Enrique Calderón, sino con otros también. sin duda, y todavía las redes de Genaro García Luna en algunos lados persisten. Totalmente. Ahí siguen. Olga sale de México, Olga Warner, por todas estas amenazas. Hoy hay condiciones para que regreses al país. No, yo volví de México en marzo,
por poco me agarra la cuarentena allá, porque llegué una semana antes de que se cierre el aeropuerto en la Argentina. Así que por poco estaba en México en este momento, en cuarentena, digamos, en confinamiento. No, no, yo he vuelto a México. He vuelto a México incluso durante el sexenio de Peña Nieto. Pero para Eh, vivir, para vivir no, para pero residir. no, no, para residir no sé, sí, me encanta México a mí. O sea, yo estuve bastante tiempo ahora en este año y el año pasado. O sea, siempre es como mi segunda casa, ¿no? Siempre regreso a México. Tengo muchos amigos y me encanta el país y he logrado, creo que he logrado conocer, a pesar de algunos tropiezos, ¿no? Yo escribí La Jefa y Crónicas Malditas y fui demandada por Marta Sagún, pero a pesar de todos esos tropiezos es un país que quiero mucho y es un país que me apasiona y creo que conozco mucho a los protagonistas de la política, me encanta la historia del país, me encanta ir para atrás en el tiempo, quizás por eso el libro, ¿no? Aunque hayan pasado 8 años de ese sexenio, Sin, parece que fue ayer, ¿no? sin duda, Olga, ¿qué próxima obra tuya estaríamos esperando? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué piensas? No, no, no te lo puedo decir, no. No quisiera Un adelantarte, tengo adelanto algo en mente, no, tengo algo en mente, pero no quisiera acerca de adelantar. México. Sí, sí, claro, sí, sí, claro. Ok, esperemos verlo muy pronto. Olga Warnat, antes de irnos, conclusiones de lo que te deja este libro, Felipe el Obscuro. Bueno, fue como un alivio. Fue un alivio porque lo tuve durante 8 años en una carpeta en la computadora. Algunas noches me metía y veía algún capítulo y volví, regresaba, era como un golpe que volvía, un tornado que venía a mí, o sea que me llevaba al pasado. Y tuve muchas sensaciones contradictorias a lo largo de este tiempo, ¿no? Mucha sensación de frustración, es decir, cuando somos periodistas, lo que queremos es que nuestro trabajo se publique y que le llegue a los lectores, a las audiencias, para quien uno escribe en realidad, ¿no? Entonces, verlo ahí, en el sótano de mi computadora, era muy triste, o sea, era doloroso y no dejé nunca de pelear para que este libro, de luchar, de bregar para que este libro se publicara. Claro, y bueno, justamente aquí lo tenemos, Felipe el Obscuro, Editorial Planeta, usted ya lo encuentra en todas las librerías. Olga, muchísimas gracias por la entrevista y nos vemos pronto. No, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Gracias, buenas noches. Buenas noches.